quiero probar, compartir pantalla, a ver. Meli, por favor, ¿me habilitas el compartir pantalla? A ver si podés habilitarme a mí. Hola, les voy dando la bienvenida mientras van ingresando. Les cuento que esta vez van a estar con los videos apagados para una mejor conexión y producción de stream también, porque ha habido varios incidentes de conferencias gratuitas, entonces queremos preservarnos a todos. Así que por eso vamos a deshabilitar momentáneamente los videos. Y el audio, porque si habilitamos el audio, entonces todos los ruidos de fondo se van escuchando y eso impide la videoconferencia. A mí me encanta verlos, verles la cara, saludarlos, aparte, hola Fabi, pero lamentablemente vamos a tener que apagar los videos, una cuestión de conectividad y de seguridad. Después capaz que ya vamos a encontrar la manera de poder vernos y saludarnos en algún momento, ¿sí? Está, Meli, ya lo puedo compartir, sí. Ay. Bien. No sé si está ya Fabián, a Fabián Volpe, al doctor Fabián Volpe también, fíjate, Meli, de habilitarlo. Ahí veo tu mensaje. Buenas, buenas.
Hola, ¿cómo les va a todos los que van ingresando? Vamos a esperar unos minutitos más que Melissa termine de hacer ingresar a los participantes. Esta vez por una cuestión de seguridad, hemos decidido hacerlos ingresar paulatinamente, según quienes hayan inscrito y estén registrados, y apagar las videocámaras, ¿sí? Por los incidentes sucedidos últimamente en las conferencias gratuitas en Zoom. Y en unos minutitos más vamos a comenzar. Por eso, cámara paso, además, vamos a tener la posibilidad de mejor conectividad, porque cuando hay muchos participantes y están cámaras, disminuye la calidad de la conexión. Bueno, le doy la bienvenida al doctor Fabián Volpe. Gracias, doctora Graciela. Gracias por la invitación. Un placer. Realmente aprendo mucho también con vos. Aprendemos mucho juntos. Gracias por estar. Ahí en el chat están escribiendo, están saludando, está bueno, nos podemos ir acá en el chat. Les voy explicando, para los que son nuevos en Zoom. Vamos haciendo la previa, ¿sí? En la parte de abajo, más o menos acá a esta altura, tienen distintos dibujitos. Uno marca la cantidad de participantes, después hay un diálogo de chat, ¿sí? Para compartir pantalla, que es habilitado, solamente lo tenemos habilitado los disertantes, otro para grabar, tampoco estado, y las reacciones. Ahí a través de las reacciones se puede poner, levantar la mano, por ejemplo, un aplauso, pero lo que conviene hacer para que nos podamos comunicar durante la conferencia es realizar las preguntas vía chat. En ese cuadradito que está abajo con el globito, abran ese chat y en la columna de su derecha se va a desplegar las conversaciones. Ahí van a poder ir haciendo algunas preguntas. A la mayoría de las preguntas la vamos a responder posteriormente. Le voy a pedir a Melissa que antes de que se cierre la conferencia registre todas las preguntas, y si te parece, Fabián, ahora se me está ocurriendo, podríamos hacer una nueva videoconferencia la próxima semana que sea solo para responder preguntas, de las que nos escriban acá y que nos manden por correo electrónico. Vamos a tomar esas preguntas para que sea más organizado y vamos a ver bien una porque normalmente las videoconferencias que estamos dando, algunas con Fabián, otras con María Müller, Liliana Morugui, se va a sumar ahora, la próxima, Laura Vanelli, Ximena Bustos. Estamos brindando diferentes videoconferencias gratuitas. A algunas de esas que pudimos grabar pueden acceder en el canal de YouTube de Espacio Vital, y en esas videoconferencias teníamos la modalidad de los últimos 10 minutos hacer preguntas y responderlas. Pero va a ser más práctico esta vez atender a la conferencia y a las preguntas, realizarlas, pueden realizarlas ahora, pero seguramente las vamos a estar respondiendo a la mayoría, o quizás a todas, en la próxima videoconferencia, la próxima semana. Ya te he sumado, Fabián. Bueno, les quiero contar que el doctor Fabián Volpe es el director de la Red de Medicina Integrativa en Buenos Aires. Para los que no me conocen, yo soy la directora de Espacio Vital en Tucumán, ambas provincias de Argentina, porque sé que hay personas de otros países que se han inscrito y van a escuchar la conferencia. Y bueno, juntos, además de transitar un camino personal, juntos como pareja, tenemos también un camino que hemos iniciado ya hace un tiempo profesional, y bueno, es muy grato compartir con vos, Fabián, el espacio, porque si bien autismo no es el tema en el que vos te has desarrollado en otros temas que podés mencionar, patologías autoinmunes, cáncer, trastornos digestivos, metabólicos y demás, desde el abordaje de la medicina integrativa, la base, bueno, en nuestro intercambio profesional, bueno, vamos viendo esto, ¿no? De que la base
fisiopatológica, prácticamente la misma para muchos de esos trastornos, que cada uno, de acuerdo a su predisposición genética, a su variabilidad genética, manifiesta de diferentes maneras. Así que, bueno, tenemos acá mucho para decir en esta conferencia, y Fabián tiene mucho para aportar seguramente, así que podés, Fabián, cuando quieras, hacer algún comentario, alguna acotación o desarrollar algún tema. Muchas gracias. Gracias. También es un honor para mí que me hayas invitado, también transitar este camino juntos en todo sentido. Y la verdad es que, bueno, como te decía el otro día, aprendo mucho con vos sobre lo que es autismo, que para mí es algo que nunca había incursionado realmente, es algo complejo y muy interesante, y que, bueno, desde el conocimiento de la parte de la inmunología, la neuroinflamación, la disbiosis y demás, todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo, neurológico, los trastornos oxidativos, mitocondriales y demás, uno va entendiendo que también detrás de los trastornos del espectro autista podemos aportar algo desde ese lugar. Bien. Bueno, buenísimo. Podemos comenzar totalmente con el mismo link, porque va a constar de 2 partes. Podríamos comenzando, y bueno, quizás Meli tenga que hacer ingresar a más participantes. Hola Karina, ¿cómo estás? Bueno, arrancamos entonces, ¿sí? Voy a compartir ahora una presentación que preparé. Esta presentación se la podemos enviar íntegramente y la tiene Melissa ya en el WhatsApp de Espacio Vital para enviar. Voy a compartir pantalla y arrancamos. Bueno. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, gracias, se ve perfecto, excelente. Bárbaro. Yo me silencio por momentos para no hacer ruido yo si hago algún ruido. Cualquier cosa, avísame, Fabi, si deja de verse, ¿sí? Porque yo te aviso, estoy atento, estoy acá, solo para no interrumpir por las dudas, silencio el micrófono y apago la cámara. Después vuelvo, cuando vos me digas, vuelvo o hago alguna intervención si me permitís. Bien. Bueno, cuando quieras. Acá en esta conferencia vamos a hablar de los trastornos por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos del espectro autista. También podríamos englobar acá trastornos específicos del lenguaje y otros trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? En el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, voy a mencionar solamente que desde el paradigma hegemónico se llega a asumir como una patología psiquiátrica que padece entre un 2 y un 5% de la población infantil. Con lo cual, ¿no?, desde esta mirada, desde este paradigma, la tendencia es a, si a través de terapias específicas no hay una mejora, medicalizar al paciente desde temprana edad con medicación psicotrópica. Se asocia a trastornos del sueño, dificultades del aprendizaje, trastorno oposicionista desafiante, trastornos de conducta, depresión, trastorno bipolar, síndrome de Tourette, en mayor o menor medida, y uno o más de estas características. Y los trastornos del espectro autista, que también deben ser considerados una epidemia, están en creciente aumento, este aumento es exponencial, ¿sí? Son una serie de trastornos, condiciones, según desde qué perspectiva utilicemos para ver a esta situación, a esta problemática, que está en creciente aumento. En el año 50 aproximadamente había un caso cada 10.000, ¿sí? En los años 70 un caso cada 5.000, 2018, uno cada 10.000. Y si sigue así la estadística, algunos expertos dicen que para el 2025 podría plantearse un caso de cada 2. Los cambios en el interés, refinamiento, criterios diagnósticos no pueden explicar este gran aumento. Ahí yo hice unas rayitas, sacar, pero
el resto de los trastornos del desarrollo son una epidemia, ¿sí? Que desde el año 80 está creciendo de manera... Fue como explosivo el aumento a partir de los años 80, ¿sí? Y es muy grande, es cada vez mayor la prevalencia. Entonces, dentro de lo que es mi profesión, bueno, yo me dedico en la medicina a la medicina integrativa, hago especialmente homeopatía, tengo formación en naturismo, y desde hace muchos años, prácticamente toda mi vida, acompaño a los pacientes con cambio de hábitos alimenticios, planificaciones nutricionales, desde la perspectiva de la nutrición fisiológica y natural. Por eso, me empezaron a consultar hace aproximadamente 12, 13, 14 años, los primeros casos de pacientes, y realmente era poco lo que sabía acerca del autismo, no era un tema que yo haya estudiado, profundizado en la Facultad de Medicina, por justamente lo que estoy, el aumento que se ha disparado a partir de los 80 y que ahora está siendo tan evidente. Entonces, más allá de toda la formación que ya tenía, me vi en la necesidad de formarme, capacitarme, especialmente para tratar y acompañar mejor a estos pacientes, y así fue como llegué al INCA, la Liga para la Intervención Nutricional contra el Autismo, cuya sede está en México. Quiero aclarar que no tiene nada que ver con INCA Argentina. La institución que recomiendo seria y formal es INCA México. Pueden entrar a la página en internet, y ahí, bueno, con mi querida coequiper Liliana Morubich, que es otra médica pediatra, también médica certificada del INCA, bueno, di yo allá en México mis primeros pasos en este sentido. Y después de unos cuantos viajes, logré hacer en Tucumán el Congreso Internacional INCA, fue el año pasado, en 2019, con un salón especialmente para médicos, para hacer la certificación, y otro en general. El equipo psico del INCA, y voy a mencionar a mis amigas queridas, Cecilia Fernández Aguirre y Leticia Domínguez Yo, y bueno, y todo el comité científico que tienen son humana y profesionalmente excelentes. Tuvimos la alegría de recibir acá a ellas y a otras personas del equipo. Bueno, quiero mostrarles que el estudio del espacio de exposición, ¿no? Nos va a permitir orientarnos y ver qué puede estar pasando, cuáles son las posibles causas, qué factores ha habido que eran prácticamente inexistentes en 1930, antes de 1930, que fueron aumentando paulatinamente y explosivos a partir de los 80, ¿sí? Comparemos vivir en el siglo XXI versus vivir en el siglo XIX. El entorno estresor. Fabián, sobre esto podés hacer mención de todo lo que quieras, ¿sí? Exposiciones físicas, la contaminación sonora, las ondas electromagnéticas, ¿sí? Que me gustaría profundizar en el tema de las ondas electromagnéticas, más ahora que viene ya el 5G. Exposición de metales tóxicos, agrotóxicos, plásticos, químicos de síntesis en el ambiente y hogar, que antes eran mucho menores o inexistentes, exposiciones biológicas, alimentarias, y exposiciones etológicas y psicosociales, que inciden ya desde lo que llamamos la cronoventana gestacional, desde el embarazo, ¿sí? O desde la preconcepción. Entonces, esto que sí es una epidemia, podemos decir también tranquilamente pandemia, lo que esta epidemia nos dice hasta ahora es que todo parece indicar que el autismo es una enfermedad ambiental, y por ello debemos rastrear sistemáticamente todas las exposiciones ambientales para detectar posibles causas, y también inclusive ver si podemos hacer prevención. Esto es muy importante. Entonces, quiero, ya que estamos todos en el tema epidemias, pandemias, quiero que veamos también si pudiera poner un foco de atención a estas epidemias de las cuales no se habla, ¿sí? Pandemias. 10% de los hombres, 17% de las mujeres en Argentina desarrollarán algún tipo de cáncer durante su vida, 1 de cada 5. ¿Qué pasaría si un día hiciéramos prensa masiva todo esto? ¿No? Podríamos muchos ocuparnos más de este tema, poner la atención que se merece y ejecutar las acciones
sociales, políticas, ambientales para detener estas epidemias. Lo mismo la epidemia de diabetes. No me voy a detener en esto, después les puedo mandar el trastornos del neurodesarrollo. Entonces, podemos verlo, por supuesto, desde diferentes miradas, y una no invalida a la otra. Eso quiero que tengamos en cuenta. No es que están en veredas diferentes o peleadas, ¿sí? Por supuesto que es muy importante, son muy importantes los aportes que se hacen desde la mirada convencional, desde la medicina, psicología, y todas las terapias en las cuales intervienen en estos trastornos, o también lo podríamos decir en esta condición. Pero si dejamos de mirar o de atender a otros factores, si dejamos de ver por otras ventanas que no estamos mirando, nos perdemos de que se hacen evidentes estos trastornos, ¿sí? Desde el modelo clásico, el autismo está genéticamente determinado, el daño es solo cerebral, pueden encontrarse o no cambios estructurales, y es tratable pero no curable. Desde el modelo biomédico y estos otros paradigmas, sí, está genéticamente influenciado, disparado ambientalmente, pero disparado ambientalmente, y el daño es cerebral y sistémico, ¿sí? Los cambios son cerebrales y metabólicos, y es tratable, y la recuperación en algunos casos es posible. Hay numerosos estudios de evidencia clínica que señalan su vinculación a factores ambientales, alimenticios y también farmacológicos, de los cuales podemos hablar después. Inclusive tenemos algunos cursos preparados para, en donde podemos hacer, vamos a brindar esta información a profesionales de la salud que deseen profundizar en esto. Ahora, esto es lo que decía recién. Dentro del paradigma clásico, se hace énfasis en el tratamiento a nivel conducta, emocionalidad, lenguaje, una infancia fundamental, la familia, la escuela y todas las terapias que se realizan, que por supuesto son importantes, ¿sí? Ahora, si no atendemos también a toda la base de la pirámide, vos mencionaste algunas de estas cosas, Fabián, ¿sí? Sí. La disfunción mitocondrial y enzimática, el desequilibrio de neurotransmisores, los trastornos gastrointestinales, parasitarios, la disbiosis, los trastornos endocrinológicos, nutricionales, tóxicos, metabólicos, infecciosos, inmunológicos, y bueno, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, en su interacción con los genes. Si no vamos también a atender estos factores, nos perdemos muchas posibilidades de acción, enormes posibilidades de acción. ¿Querés decir algo hasta acá, Fabián? Después hago un comentario, seguí un poquito, después hago un comentario. Sí. Bien, entonces dentro de esto, quiero mostrar esta definición, ¿sí? Porque para algunas personas, para algunos autores, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos de movimiento, entrarían dentro de un espectro llamado de trastornos de la corteza cerebral, ¿sí? Generado, potenciado por todo lo que acabo de mencionar. Pongo alguna referencia bibliográfica para quien le interese profundizar. Entonces, fijémonos, nos comemos, por ejemplo, la manzanita que ha sido cultivada en el campo, a la par de una ruta en donde pasaban automóviles, fumigaron, usaron agua contaminada para regar los arbolitos, y fíjense todo lo que puede estar contenido dentro de esta manzanita que nos estamos comiendo. Y solo puse el ejemplo de la manzana, de un alimento natural, ¿sí? Imagínense entonces toda la carga tóxica, diaria, permanente, cotidiana, que va a generar estrés oxidativo, detoxificación alterada en nuestros órganos, nuestro cuerpo se sobrepasa, pierde la natural capacidad que tiene de desintoxicar, ¿sí? Hay alteraciones hormonales, metabólicas, todo esto sin mover trastornos funcionales y órganos que van a desplazar micronutrientes, que van a generar multifunciones, ¿sí? Y esto tiene que ver con un concepto también de bioacumulación. Muchas veces vemos cuando en los alimentos industrializados, en los mismos alimentos y golosinas que se le dan a los chicos, que tienen una cantidad permitida máxima de colorantes, saborizantes, aditivos, etc. Claro, es la cantidad máxima permitida para
una persona quizás en un día. ¿Y cuántos de estos bocadillos o alimentos o sustancias se consumen en el día, en la sumatoria? Más toda la carga tóxica ambiental que no podemos controlar, y la carga tóxica en el hogar, que esa sí podemos controlar. Entonces, lo que tenemos que disminuir es este impacto que se llama bioacumulativo, que es la bioacumulación de sustancias que interfieren en todas las funciones del cuerpo. Sobre los campos electromagnéticos, también quiero ser especial, más ahora en esta situación que estamos atravesando los seres humanos, en donde cada vez avanza más la tecnología, pero no se tienen en cuenta las consecuencias del impacto de las microondas de telecomunicación y pulsátiles. Fíjense, en 1979 los primeros teléfonos móviles salieron. En 2015 había ya en el mundo 7,2 millones de líneas móviles, tantos como habitantes en el planeta. Cada día se añaden más. ¿Sí? Actualmente estas ondas pulsátiles, estas microondas pulsátiles casi saturan el espacio. Entonces, ¿Querés comentar algo, Gran? Sí, por favor. Sí, justamente lo que decías de lo que es la bioacumulación, la biomagnificación también. Es decir, por un lado, cuando se hacen estudios donde se regulan los factores que inciden sobre la interferencia cerebral y otros órganos y sistemas, en el caso, por ejemplo, de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes, que son las del teléfono y demás, esto, claro, se dice que podrían ser posibles cancerígenos, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, no se hace una prospectiva, es decir, no es que por usar el teléfono una semana, un año o un determinado tiempo vamos a notar las consecuencias inmediatas, sino que las vamos a ver a largo plazo, y a veces no es tan fácil, si bien hay estudios que ya lo demuestran en animales, por supuesto, que los efectos nocivos sobre la salud se van a evidenciar a un plazo que esto depende de cada susceptibilidad individual, pero a un plazo más bien largo, podríamos decir. Entonces, cada día que usamos el celular, en la medida de lo posible, de alejarlo de la mesita de luz, de poner en modo avión, de apagar los routers o las centrales de Wi-Fi y demás, eso es muy importante. Y hoy por hoy, que los niños están muy conectados, tratar de mantener lo más lejos posible de ellos estas radiaciones y bueno, prevenir desde ese lugar. Vos sabés que he hecho muchas mediciones en muchas áreas, como por ejemplo un jardín de infantes que estaba a la vuelta de donde yo tenía mi anterior centro en Belgrano, un jardín de infantes público, donde desde la puerta del jardín, porque no me permitieron entrar, hasta donde estaba una antena de telecomunicaciones, de las compañías de teléfono convencionales, conocidas, perdón, hay como una imagen, no sé si la estás viendo ahora. No podés compartir pantalla. Quizás Meli te tenga que habilitar para eso. No, está bien, solo porque había aparecido como un nombre de alguien que no te veía. Okay. Perdón, entonces en esa medición pudimos verificar que superaba más o menos 500 veces la radiación tolerable esa antena de telefonía celular, y medida a 20 metros aproximadamente, con lo cual eso es altamente tóxico para todo el sistema orgánico, y nosotros somos seres electromagnéticos, y esto no es algo que estoy diciendo algo místico, digo, simplemente nuestras células manejan energía, tenemos un electroencefalograma, que es una onda eléctrica del cerebro, un electrocardiograma, que se puede medir la onda eléctrica del corazón, es decir, somos impulsos electromagnéticos, y es un poco como el preámbulo de todo el funcionamiento también de la energía corporal, de lo que hablaste de las mitocondrias, que son el motorcito que hay en cada célula, o sea, muchos de ellos, millones. Buenísimo. Gracias. Sigo compartiendo entonces. Sí, gracias. La pantalla. Bien. Entonces, fíjense que de los 80 la tecnología ha irradiado con microondas cuadradas o digitales en forma exponencial. Antes las microondas eran sinusoidales, pero ahora son pulsátiles cuadradas. ¿Y qué significa esto? Que estas microondas cuadradas tienen el potencial de agitar con mucha más intensidad las proteínas que tienen coenzimas, más aún las que tienen metales,
y más aún las que tienen los metales pesados, metales tóxicos, ¿sí? Y tengamos en cuenta que el agua también es una molécula polar, y el 60% del cuerpo humano es agua, ¿sí? Y las proteínas que agitan con más intensidad, también tengamos en cuenta que son proteínas, las enzimas, los neurotransmisores, hormonas, fermentos digestivos, membranas celulares, tejido muscular, colágeno, etc. No sabemos, aunque hay estudios que muestran el impacto de estas ondas, todavía no sabemos, no dimensionamos hasta cuánto nos están afectando y nos podrían llegar a afectar. Y los niños con autismo tienen afectada la función de muchas de estas proteínas que acabo de mencionar. Bueno, fíjense, ¿no? Acá quiero mostrar un poco la evidencia de todos esos factores que acabo de mencionar. Por ejemplo, acá hay un estudio de metales tóxicos en pelo. Este es un paciente ejemplo. Fíjense la cantidad de mercurio, la representación tóxica total. Y también se puede hacer en este mismo pedido de análisis de pelo un mineralograma para ver si hay déficit o exceso de diferentes minerales y oligoelementos. Este se realiza en Argentina, el anterior es del laboratorio Great Plains de Estados Unidos, y este se hace en Metabolómica de Córdoba. Este es un paciente mío, fíjense la cantidad de aluminio que tiene, muy por encima de los valores de referencia, bismuto, plomo, y disminuye el magnesio, sodio, potasio, zinc. Con todo esto vamos adquiriendo información relevante para poder establecer la terapéutica. Bueno, voy a ir mostrando diferentes estudios que podemos hacer justamente para detectar todos los problemas médicos concomitantes que tenemos al diagnóstico de autismo o de otros trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Esto es muy importante, que tengamos en cuenta que lo que vamos a tratar no es el autismo, no son los trastornos del neurodesarrollo en sí a lo que apuntamos a corregir, a tratar, a curar, sino que son todos esos trastornos concomitantes que podemos detectar con estudios de mayor o menor complejidad de laboratorio, más la clínica, y eso nos va a permitir establecer pautas terapéuticas, y al corregir todos esos trastornos que, bien dijo Paula acá en el chat, son los que generan desde lo epigenético un problema, al corregir todos esos trastornos vamos a poder mejorar las condiciones, la respuesta, la conexión, la conducta de las personas que tienen estas condiciones. Acá me aparece la imagen de una de las participantes. Ahí está. Bien. Ya vamos a profundizar después un poco en el tema epigenético, ¿sí? Pero lo que quiero hacer mención es que la epigenética es la ciencia que estudia y demuestra que los factores ambientales, emocionales, alimenticios, inciden en la manifestación de un gen, que es mucho más importante los factores epigenéticos a la hora de manifestarse un trastorno que lo genético en sí. Vamos a pantalla nuevamente. Bien. Así termino de mostrarles, bueno, este es otro gran tema, el eje microbiota, intestino-cerebro, y el famoso síndrome del intestino permeable. Estoy dando pantallazos para poder mostrar todos los aspectos que conciernen a estos temas, ¿sí? Desde la parte médica. Según la doctora Leni González, que pertenece al comité científico del INCA, que tiene más de 1000 endoscopías, videocolonoscopías también realizadas a pacientes con diagnóstico de autismo. Ella es gastroenteróloga pediatra. Bueno, según la doctora Leni González, el 100% de los niños con trastorno del espectro autista tiene trastornos digestivos, evidenciables o no. Muchas veces
vemos que hay dificultades en el sueño, en la conducta, reacciones de autoagresión, que pueden obedecer a molestias que el niño no está pudiendo manifestar. Entre los trastornos tenemos gastritis, reflujo gastroesofágico, colitis, síndrome del intestino irritable, estreñimiento, desorden de movilidad intestinal, alergia y sensibilidad a alimentos, y sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Todo eso podemos abordar y tratar. Fíjense, esto es muy interesante, en la capacitación de PRONAP 2017, que es una capacitación, podemos decir, obligatoria u obligada para los pediatras en Argentina, avalado por la Sociedad Argentina de Pediatría. En el capítulo 1 del año 2017, el doctor Miguel Larguía, reconocido neonatólogo, trata el tema del microbioma intestinal del lactante, ¿sí? Fíjense, voy a leer una partecita, lo pueden encontrar en internet. Dice, la presencia de disbiosis, que es la alteración de la microbiota, o sea, de las bacterias que nos habitan, antes le decíamos flora, ¿sí? Ahora le decimos microbiota, y disbiosis es la alteración de esa microbiota. Entonces se pierde el equilibrio o la diversidad bacteriana, o microbiota anormal. Bueno, fíjense lo que dice, asociada con una amplia gama de trastornos que incluyen diarrea, síndrome del intestino irritable, enfermedades inflamatorias intestinales, cáncer colorectal, enfermedades hepáticas, alergias, obesidad, diabetes tipo 2, celiaquía, asma, arteriosclerosis, enfermedades metabólicas y desórdenes del espectro autista, entre otras. Si todavía están un poco ajenos al tema, les recomiendo que vean la conferencia que dimos con Fabián, está subida al canal de YouTube de Espacio Vital sobre microbiota y disbiosis, para poder entender un poco más al respecto. Continúa acá el doctor Miguel Larguía diciendo, el cerebro de recién nacido crece del 36 al 80% de su volumen adulto a los 2 años. Aumenta las dendritas, los axones, las células gliales, la mielinización y la sinaptogénesis en relación paralela con el microbiota intestinal. Primeros 2 a 3 años. La ventana crítica de los primeros 1000 días de vida. Niños con desórdenes del espectro autista, con patrones atípicos de la conectividad cerebral, frecuentemente presentan disfunciones gastrointestinales, desbalance de bacterias comensales. Vamos a terminar la primera parte. Acuérdense que nos tenemos que conectar con el mismo link. Perdón, bueno, una pregunta. Sí. Ahí, no sé, se va a desconectar porque apareció como un mensaje antes, como que me parece que no hacía falta, no se iba a cortar la comunicación. Creo, porque, es verdad, Fabián, es la primera que la estamos haciendo desde la computadora de Espacio Vital y Zoom regala unos minutos extra. Entonces quizás... Bien, te digo por las dudas. Hoy estaba, perdón, una pequeña intervención, ¿me permitís ahora? Sí. Dale. Hoy estaba justamente leyendo un artículo, dos segunditos sobre esto. Qué interesante sobre lo que son las radiaciones electromagnéticas de los celulares y demás, que también está demostrado que afecta el estudio no era sobre la microbiota intestinal particularmente, pero sí sobre la piel, cómo hay cambios sobre los bichitos, estos amigos, digamos, comensales de la piel, que nos protegen con las radiaciones del celular. Es un estudio muy nuevo y que también están tratando de evidenciar lo que pasa a nivel del intestino. Sí pasa con las radiaciones ionizantes, o sea, las radiaciones de lo que son las radiaciones de tomografías o rayos en la quimioterapia, en lo que es la coadyuvancia de la quimioterapia también, ¿no? O sea que este tema, digamos, es también muy importante, el tema digestivo y cómo también apartar a estos niños mayormente de estas fuentes nocivas. Sí, totalmente. Y en esa conferencia que invité a ver, que dimos sobre microbiota, vos has hablado de la microbiota, cómo se va instalando desde que el niño nace y desde antes inclusive, ¿sí? Entonces no es lo mismo nacer por el canal de parto y recibir todo ese manto bacteriano vaginal que nacer por cesárea. Bueno, en algunos casos es necesario. Si se puede evitar, es recomendable evitarla. Si no se pudiera evitar, también está la opción de embeber una gasa con los líquidos vaginales de la mamá y bañar al bebé en ese manto bacteriano, ¿sí? Porque es como la instalación de las aplicaciones primarias en un celular.
Entonces, Sí, depende tal cual. de eso para que el celular funcione perfectamente o con problemas durante toda la vida. No es que eso no se puede revertir, pero bueno, es importante, es como la microbiota es nuestra huella digital, ¿sí? Y ahí recibimos como una primera gran información a partir de las bacterias y su ADN. Y la leche materna también, que la leche no es estéril, ¿sí? A través de los conductos mamarios pasan bacterias, bifidobacterias y otras que son benéficas y que van poblando la flora del lactante. Entonces imagínense si el niño nació por cesárea, si después fue alimentado a fórmula, si después recibió alimentos inadecuados, estuvo en contacto con químicos bactericidas. Es muy habitual rociar la casa con aerosoles, más en esta época, antibacteriales, por ejemplo, eso destruye la microbiota, y además tratamientos antibióticos, si fueron dados tratamientos antibióticos, y más si estos fueron repetidos, eso va a generar un trastorno muy importante que después es como muy complicado remontar y que predispone a estas condiciones o patologías. Bueno, voy a seguir compartiendo la pantalla, ya para terminar de redondear este tema. Simplemente quiero que vean que hay una alta prevalencia de bacterias patógenas que liberan sus metabolitos tóxicos y a la vez producen, fíjese, este es un metabolito que libera una bacteria que hace de las suyas en autismo y en otras patologías, que este metabolito puede producir bajo tono muscular e interfiere en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje, y hay otros que generan daños a las neuronas por estrés oxidativo, agotamiento de glutatión en el cerebro, que permite desintoxicar, alta prevalencia de parásitos, y entre todos estos parásitos hay liberación de algunos productos, menciono algunos nada más, que son potencialmente tóxicos y que interfieren en el sueño, la conducta, que son alergénicos, pueden llegar a ser carcinógenos, mutágenos, generar confusión, letargo, agresión, ataxia, convulsiones. Y hay hongos también, principalmente la candidiasis, es un gran problema la candidiasis, no solo en autismo, en trastorno por déficit de atención, en trastorno de neurodesarrollo, en múltiples patologías crónicas de nuestra época, ¿sí? Y la cándida libera también algunos metabolitos que pueden resultar tóxicos o generar búsqueda de placer, antojo de azúcar y carbohidratos, cefalea, falta de memoria, fatiga, problemas de equilibrio y una sensación de estar así como ebrio, como emborrachado. A eso se atribuye, por ejemplo, la risa sin causa, que se ve muchas veces en el trastorno del espectro autista. Bueno, ¿para qué pedimos estudios como este complejo, que es el análisis de ácidos orgánicos? El análisis de ácidos orgánicos nos brinda una enorme cantidad de información, y dentro de esa información podemos ver si hay, indirectamente podemos ver por los metabolitos tóxicos si la persona está afectada de disbiosis y de ciertas bacterias, hongos y otros patógenos, ¿sí? Acá, en estos informes, podemos ver si hay predominio, por ejemplo, de Clostridium, de Escherichia coli y de otras bacterias, o de Cándida, como en este caso, cuando pedimos perfil de carbohidratos urinarios. Son estudios de gran utilidad para poder hacer intervenciones terapéuticas de todo tipo. Entonces, como conclusión, quiero decir en esta primera parte que hay suficientes datos, información e indicios para investigar y tratar, ¿sí? Y esos datos nos señalan cuáles pueden ser los trastornos orgánicos que subyacen al autismo. O sea que estamos diciendo que algo muy importante, el autismo también es un problema de índole médica en este sentido. Precisamos renovaciones conceptuales y metodológicas para solucionar este complejo puzzle, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay que desarrollar todavía muchas líneas de investigación, y cada fenómeno, cada tipo de fenómeno necesita su propio método de investigación. Entonces, esto que es un fenómeno nuevo y diferente, los trastornos del espectro autista, necesitan métodos diferentes y propios de investigación, y urge desarrollarlos.
En cuanto a la terapéutica, nos basamos en una mesa de 3 patas, ¿sí? Nutrir, desinflamar y desintoxicar, ¿sí? Las 6D de la doctora Clavero Ortiz, del Comité Científico del INCA: dieta, digestión, diaria evacuación. Lo normal es la diaria evacuación todos los días, 1 a 3 veces por día, ¿sí? La materia fecal formada, cilíndrica, como salchichita. Fíjense, busquen en internet escala de Bristol, Bristol, B larga, R-I-S-T-O-L, Bristol. La escala de Bristol va del 1 al 7, yo lo llamo el popómetro, y nos permite saber a todos, ¿no? A todos los miembros de la familia, no hay nadie que no deba atender a esto. Nos dice cuál es el tipo normal de materia fecal y cuáles son los anormales. Siempre tendremos que atender a que la materia fecal sea la tipo 4, y que sea diaria la evacuación. Y controlar la disbiosis controlada es otra de las D, desinflamación y desintoxicación. Entonces, en eso se basa la terapéutica. ¿Y cómo hacemos? Con fitoterapia, nutrición, homeopatía, bioresonancia, hay un error, hidrógeno molecular y otras intervenciones terapéuticas atóxicas. Acá lo voy a tener a Hipócrates, lo tengo presente en toda la conferencia, ¿sí? Este es uno de sus famosos aforismos, primum non nocere. Lo primero es no dañar. Si voy a intervenir, primero tengo que pensar que no le voy a dar al paciente algo que no esté probada su eficacia, que no lo dañe, pudiendo haber sustancias o terapéuticas que no generen daño al paciente. ¿Por qué voy a usar algo que, además de un beneficio que estoy buscando, incluye o implica riesgos que no quiero que el paciente tenga con tanto desorden ya encima, ¿sí? Entonces, desde el enfoque tradicional se interviene acá. Habíamos dicho, conducta emocional, lenguaje y social, y desde el enfoque biomédico y médico integrativo ya se interviene en todos estos factores que comúnmente no se tienen en cuenta. Y desde la homeopatía, sí, acá incluimos, bueno, una terapéutica que para nosotros es también de excelencia, primordial, un gran pilar, que es la homeopatía, en donde apuntamos a equilibrar, armonizar lo que llamamos fuerza vital, energía vital, y damos un medicamento único para cada paciente, no basado en los síntomas, sino basado en las características de cada paciente, y eso va a permitir también que los sistemas de ese ser humano y de ese cuerpo humano funcionen correctamente. Bueno, esta es la primera parte. Vamos a hablar enseguida de autismo y dieta, pero quería preguntarte, Fabián, si tenés algo más para comentar. En base a estos pilares, este trípode o estas patas de la mesa, lo mismo que decíamos al principio, es decir, muchas veces se ve el trastorno, digamos, a veces con nombre y apellido de una entidad médica, ¿no es cierto?, y de una enfermedad, podemos llamar, y para llegar a esa instancia, y por eso los que hacemos como nosotros medicina preventiva, y como siempre digo, ¿por qué no predictiva? Porque tenemos posibilidades desde el conocimiento del paciente, a través de la charla, la observación y de métodos de diagnóstico muy complejos e interesantes, como nombraste la bioresonancia, o las imágenes infrarrojas también que hacemos. Podemos ver, digamos, hacia dónde va tendiendo el cuerpo antes de que se establezca la enfermedad. Y ese punto, que para la medicina es punto cero, donde ve a la enfermedad, ya sea un trastorno del espectro autista, ya sea una diabetes, un cáncer o lo que fuese, pasó mucho tiempo antes de que llegue a ese punto. Entonces, donde hay depósitos de toxinas, perdón, estoy viendo una pantalla de alguien, no sé si esto interrumpe lo... Ya está. Bien. Digamos, hasta que llega el momento de la patología con nombre y apellido, sea cual fuese, hay una instancia donde las toxinas, por la mala calidad de la alimentación y aquellas que son electromagnéticas, como las radiaciones del celular, etc., van alterando a las células, a los tejidos. De a poquito las toxinas se van depositando, aquellas que son materiales van alterando las células, y los mecanismos propios de detoxificación natural, que es la primera instancia que el cuerpo busca, detoxificarse naturalmente, más allá de la implementación que podemos hacer. Eso va después modificando, si esa toxina se establece, modificando la
la función de eliminación del cuerpo y la estructura ya de la célula, de los tejidos, de los órganos se va alterando, y ahí es donde recién, después de tal vez muchos meses o mayormente muchos años, vemos el punto cero de la enfermedad para la medicina convencional. Entonces, todo lo que es la medicina preventiva, la buena calidad de alimentación y otras cuestiones, es interesante para no llegar a la instancia de la patología, que es lo invisible, supuestamente. Bien, bien, buenísimo. Ahora vamos a hablar un poco de alimentación y algunas pautas. Esta conferencia tiene un fin sobre todo informativo. También hemos dado conferencias en donde incluimos talleres de cocina y una parte práctica bien extensa para que puedan adquirir herramientas para empezar, ¿sí? Después también vamos a contarle, porque tenemos pensado algunos talleres específicamente para que se puedan llevar más herramientas y trabajar sobre esto. Ahora estamos contando todos los por qué y ya vamos a ir viendo paulatinamente los cómo, ¿sí? Y no se olvide hacer sus preguntas vía mail para que podamos responderlas para la próxima conferencia. Bien, ahora vamos a compartir de nuevo pantalla. Todo un tema autismo y dieta, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, aunque todavía hay muchos que sí saben, conocen la vinculación que tiene, pero otros no, y ojalá podamos seguir sembrando en este sentido, ¿sí? Bueno, acá hay una imagen que está realmente obsoleta, pero es increíble, sigue vigente, sigue puesto el chip de la pirámide alimenticia. 60% de carbohidratos en la base, ¿sí? Y encima almidones, harinas, y después, bueno, la grasita en la punta, ¿sí? Hemos demonizado las grasas durante tantas décadas, ahora por suerte se está revalidando los beneficios y la importancia de las grasas. Esto sí, digo, ¿por qué tiene que estar la torta acá y las confituras? O sea, si la querés comer, comela, pero no debería estar en una pirámide nutricional, por lo menos opino eso. Bueno, en las personas con autismo y con TDAH y trastornos de neurodesarrollo encontramos múltiples deficiencias de nutrientes. Si pedimos un laboratorio de sangre ampliado, donde solicitamos vitaminas, minerales, oligoelementos, hormonas y demás, encontramos no menos de 15 problemas, no menos de 15 problemas, ¿sí? Y esos déficits de vitaminas, de minerales y oligoelementos, colesterol bajísimo, menor a 160, siempre se atiende al problema del colesterol alto, no al colesterol bajo, que es, el colesterol no es malo, no es el malo de la película para nada. En todo caso, si está alto y si la persona tiene problemas cardiovasculares o de otro tipo, arteriosclerosis, era el que pasaba por la escena del crimen y bueno, se adosó a todo lo demás. Entonces el problema del colesterol no es, o sea, el problema de la arteriosclerosis y de otras patologías en donde se haya colesterol muy elevado, no es en sí el colesterol mismo, en sí mismo, es la punta del iceberg. Y ahora también tenemos que atender a los problemas de colesterol bajo que generan diferentes trastornos. El cerebro es colesterol, ¿sí? Es el órgano con mayor cantidad de colesterol, las neuronas están recubiertas con la vaina de mielina, ahí esto permite la correcta transmisión del impulso eléctrico, y para eso necesitamos grasa, necesitamos colesterol. Y también podemos encontrar un perfil de aminoácidos alterado, entre otros trastornos, ¿sí? Déficit de cortisol y aldosterona, hay mucho estrés, hay un desgaste de la glándula suprarrenal, bueno, no me quiero extender mucho en este tema. Vamos a los lácteos y el gluten. El 80-90% de los niños autistas hiperactivos tienen algún tipo de deficiencia enzimática que les impide digerir adecuadamente proteínas, ¿sí? Especialmente la proteína de la leche y la del trigo. La proteína de la leche es la caseína y la del trigo es el gluten. Y se ha encontrado vinculación de conductas autistas como aislamiento, autoestimulación, agresión, de cambios del humor, estereotipias, etcétera, que se presentan también en personas adictas a drogas opiáceas.
¿Qué pasa? La caseína, que es la principal proteína del gluten, de la leche, y el gluten, que es la principal proteína del trigo, se degradan parcialmente, y esto genera que en vez de transformarse la proteína en aminoácido, que es como a partir del proceso digestivo, que es lo que vamos a utilizar como nutriente, no llega a desintegrarse totalmente esa proteína y a transformarse en aminoácidos, sino que queda como partes, bloques de proteínas que se llaman péptidos, entre ellos la gluteomorfina y la caseomorfina, que son opiáceos también, actúan los receptores opiáceos y por eso provocan síntomas similares y conductas adictivas. Y esto se puede determinar a través de estudios también, fíjense, estos son estudios de pacientes míos, en donde en este paciente, por ejemplo, que está en la parte inferior, tiene problemas con ambos péptidos, ¿sí? Con la gliadorfina, ¿sí?, del gluten, y la beta-caseomorfina de los lácteos. Acá hay otro estudio similar realizado en otro laboratorio. Fíjense, acá les comparto algunas publicaciones y estudios científicos respecto al gluten y la caseína de la dieta en autismo, por si quieren profundizar. Y esto, quiero que vean esta publicación. Uno de los autores es un pope en celiaquía, ¿sí?, el doctor Alessio Fasano. Habla de diagnóstico de sensibilidad al gluten no celíaca y de todas las manifestaciones extraintestinales que puede haber, entre ellas autismo. Podemos pedir, además, estudios de intolerancias alimentarias, y eso nos va a permitir saber cuáles son los alimentos que pueden llegar a ser saludables, no problemáticos como los que acabo de mencionar, pero que en algunas personas, por una sensibilidad particular y con toda la disbiosis, la alteración de la microbiota de base y el síndrome del intestino permeable, se termina generando este problema de sensibilidad alimentaria, y por ende hay que excluir de la dieta por un tiempo algunos alimentos que le han generado esta sensibilidad, que está mediada por el sistema inmune, y que ese es otro problema en las personas con autismo, la disfunción del sistema inmune. Entonces, a través de la alimentación vamos a intervenir favorablemente para sacar todas aquellas sustancias que son potencialmente nocivas y para incluir los nutrientes que necesitamos, como las grasas, el colesterol, para que ese organismo funcione correctamente. Otros alimentos, otras sustancias que generan problemas en las personas con autismo son los oxalatos, ¿sí? Los oxalatos y el ácido oxálico provienen de la fuente alimentaria. También, si hay muchos hongos, como Aspergillus, Penicillium y Candida, puede incrementarse la cantidad de oxalatos, y tengamos en cuenta que los oxalatos son potenciadores de la inflamación, ¿sí? Ahí donde hay inflamación, van los oxalatos y se depositan. Si tuviésemos un intestino normal, no permeable, no poroso, que el intestino, tengamos en cuenta que funciona como una aduana, cuando está sano, saludable, permite que pasen algunas sustancias, que son nutrientes, y evita el paso de sustancias que no son nutrientes y pueden ser tóxicas, pueden ser infecciosas. Ahora, cuando el intestino se encuentra permeable, poroso, y permite el paso de sustancias que no debieran atravesarlo normalmente, pasan masivamente parásitos y sus larvas, metales, plásticos, péptidos, que son restos de proteínas que no se han terminado de digerir, como la gluteomorfina y la caseomorfina. Y bueno, el pasaje de todas estas sustancias, además de generar toxicidad, van a generar alteración inmunológica y alteraciones de todo tipo. Y
ese masivo paso de sustancias incluye el paso masivo de oxalatos, que como les dije, potencian la inflamación y cuando se depositan en el cerebro, intercambian mineral por metal. Entonces, tenemos además más riesgo de que los metales tóxicos vayan directo a depositarse en el cerebro. Otras zonas, por ejemplo, oxalatos, bueno, es la misma base, la misma fisiopatología. Atraviesan masivamente oxalatos el intestino, se depositan en diferentes partes, los ductos renales y folículos. En el intestino hay bacterias que, en condiciones normales, tenemos bacterias que digieren los oxalatos, como el Oxalobacter fumigeno. Si tenemos disbiosis, no contamos con la presencia de estos aliados y también la cantidad de oxalatos que nos va a llegar a la sangre va a ser mayor. Bueno. Una cosita, perdón. Hace esto que comentabas, por eso que usamos algunos recursos, esto que decías de la aduana, como para reforzar la aduana, o de alguna manera emparchar un poquito este intestino, que decimos no es el origen, pero es uno de los cofactores, digamos, de lo multifactorial, fundamentalmente en los trastornos del espectro autista, que vos bien conocés, en donde por eso usamos, que esto, bueno, después lo vamos a ver más, lo que vos mencionaste un poquito por arriba, en el curso ya más de profundización, más específico que vamos a dar junto con Alex también, ¿verdad? Pero por eso usamos glutamina, usamos probióticos en forma de alimentos, usamos el colágeno del caldo de huesos, usamos plantas de uso medicinal, aceites esenciales de uso medicinal para justamente mejorar esta permeabilidad intestinal y que eso que tiene que estar donde tiene que estar no pase sin haberse procesado directamente a la sangre y que llegue a todos los sistemas, entre ellos los oxalatos y otras tantas cuestiones que nombraste. Bárbaro. Bárbaro. Gracias por el aporte. Les quiero decir a quienes nos están escuchando por primera vez y todo esto es un mundo nuevo, en el canal de YouTube de Espacio Vital Tucumán hay una consulta grupal que di para papás de pacientes con estos trastornos y ahí explico mucho más en detalle todas las pautas alimentarias básicas a tener en cuenta para poder iniciar un camino de cambio de hábitos alimentarios, ¿sí? Bueno, vamos a seguir compartiendo pantalla. Recomiendo este libro, ¿sí? Que lo pueden conseguir a través del INCA, Autismo más allá de lo básico, del Dr. William. Bueno, en cuanto... Vamos a simplificar qué es lo que tenemos que hacer, ya sabemos. Vuelvo para atrás. Lácteos, los voy a mirar un poquito. Voy a dejar de compartir pantalla y quiero redondear un poco las ideas. Hay alimentos que no convienen para nada, ni en niños con autismo, con trastorno del desarrollo, o con trastorno por déficit de atención o del lenguaje, ni en realidad en ninguna persona que quiera mantener, preservar su salud o que tenga algún problema crónico de salud. Y como decimos siempre, es la misma genética, ¿sí? Veo congelada la imagen. A ver. Veo congelada la imagen de Fabián, no sé si a mí se me está escuchando. Meli, avísame si se me está escuchando. Estás bien, estás bien. Bueno. Es la misma genética, ¿sí? Es el abuelo que tiene Alzheimer, la abuela que tiene artritis, la mamá con mialgia y el papá con cardiopatías e hipertensión. Bueno, el niño ya manifiesta otro tipo de trastornos, pero la genética es la misma y acá el problema, como dijimos, es epigenético. Son todos esos factores ambientales, emocionales, que hacen que el genético se dispare de una manera o de otra. O sea que esto no es una dieta para un niño, sino que es la propuesta de un cambio de hábitos alimenticios para toda la familia, porque a nadie le va a venir mal hacer un cambio de hábitos alimentarios, ¿sí? Y ahí radica el éxito del tratamiento.
Ahora bien, hay alimentos que vienen, que los alimentos básicos que no tenemos que utilizar, en estos casos son lácteos y gluten, como acabo de mencionar. A algunos les va a parecer todo un mundo. ¿Qué comemos si no comemos harina y no comemos lácteos? Bueno, para eso están toda la información, no solo nuestra, sino de muchas que traen por este tema. ¿Sí? Pero poder en el canal de YouTube de Espacio Vital ya muchos videos que hemos subido de talleres y de conferencias para ampliar para que puedan ir iniciando un camino, un proceso. De hecho, ahora en mayo arrancamos un taller que vamos a dar con María Müller, licenciada en nutrición, que está especializada en estos temas, de dietas biomédicas, naturistas y demás, con Laura Vanelli y Ximena Bustos, que son reeducadoras alimentarias, entonces van a hacer toda la otra parte que necesitamos bien práctica de poner las manos en la masa sin gluten, y bueno, poner las manos a la obra para poder hacer los cambios necesarios. Vamos a dar un taller también con Fabián y con Alex von Foster sobre bueno, microbiota, epigenética, diferentes tipos de dietas, modelos para trastornos autoinmunes, para enfermedades crónicas y trastornos del espectro autista. Así que vamos a tener esas posibilidades para ampliar. Y como para cerrar ahora, entonces, lácteos no, gluten no, oxalatos evitarlos. Estoy hablando en términos generales y siempre esto tienen que hacerlo con la supervisión profesional de médico y nutricionista que esté en el tema, ¿sí? Por favor. Porque como verán, no es algo tan simple. Aparte hay que detectar todos los problemas médicos y nutricionales para poder hacer un plan nutricional adecuado para cada paciente. Y vamos a compartir pantalla. En cuanto a carbohidratos y endulzantes, eliminamos todos los edulcorantes artificiales que a nadie le convienen y todos generan diferentes problemas de salud, entre ellos sacarina, aspartamo, sucralosa, ciclamato, cualquier otro edulcorante artificial. Eliminar el jarabe de maíz de alta fructosa, lean las etiquetas de todo lo que contiene jarabe de maíz de alta fructosa en su hogar, ¿sí? Es más barato que el azúcar, la industria alimentaria lo utiliza como endulzante, está universalizado, más diabetogénico y obesogénico, produce más diabetes y obesidad que el azúcar, imagínense. Y el alto contenido de fructosa también predispone a patologías como las que tienen que ver con el aumento del ácido gota o artritis gotosa. Así que bueno, no solo hay que sacar el exceso de proteína de la dieta en estos casos, sino también, ojito, porque pueden estar consumiendo mucho jarabe de maíz de alta fructosa quienes tienen este problema. Blanco, dextrosa, fructosa, maltodextrina, azúcar rubio, todo eso tenemos que retirar de la alimentación. Tampoco se recomienda azúcar mascabo ni miel, que bueno, el azúcar mascabo es el azúcar integral de caña, porque si bien son dulces sanos, saludables, son muy dulces, al fin tienen un alto contenido de carbohidratos, entonces en general no lo utilizamos. Para endulzar usamos preferentemente stevia natural, stevia en hojas. Cuidado, edulcorantes que dicen stevia con stevia, y además del esteviócido, que es el endulzante natural de la stevia, tiene muchos agregados aditivos y encima lo combinan con edulcorantes artificiales como sucralosa. En cuanto a las grasas, sí, hay grasas que podemos llamar grasas malas, ¿sí? Que son las grasas hidrogenadas, grasas interesterificadas, trans y aceites parcialmente hidrogenados, que es lo que se usa habitualmente en la cocina. Los aceites comestible mezcla que se usan habitualmente, refinados, la margarina y todos los productos que lo contienen no son para nada recomendables, pero sí tenemos que hacer énfasis en el consumo de buenas grasas. ¿Querés mencionar alguna, Fabián? Grasas, sí. Bueno, todo lo que sean, digamos, las grasas de origen, digamos, vegetal, los ácidos grasos de la palta, del coco, ¿no es cierto?, de las semillas,
las nueces y demás, considerar en esto también la revisión de los oxalatos, porque por ejemplo, bueno, las nueces, las castañas y las almendras, a veces si la dieta tiene que ser baja en oxalato se complica, y también desde lo que es, bueno, la manteca, el ghee, o sea, siempre que sean de origen biológico, en cuanto a lo que es la posibilidad de usar el caldo de huesos, no por las grasas, sino también por la cantidad de colágeno, de sílice, de otros nutrientes para, El como caldo de decíamos, huesos es muy recomendable, sí. emparchar un poquito el intestino, mejorar o sea, evitar la permeabilidad intestinal. Hay algunas instancias que eso después, bueno, se charlarán más específicamente en alguna otra jornada sobre los lácteos menos inflamógenos del tipo de caseína, como puede ser de búfalo o de búfala, digamos, o de cabra, ¿no es cierto? Así que bueno, hay como opciones del mundo vegetal y animal, digamos, intentando claramente que sean en el alto porcentaje o completamente, como decíamos, de carnes de pastura o de productos naturales de origen biológico, tratando de respetar la estacionalidad del fruto y la localización también, ¿no? Tratando de elegir lo que sea más local en sí mismo. Buenísimo, muchas gracias. Y estoy viendo que se han sumado. Voy a leerla y si las podés habilitar, Meli, para que digan algunas palabritas, por favor, y hagan sus aportes también. A María, a Laura y a Ximena, por favor. Buenísimo, Fabi. Hay que incorporar muchísima más grasa de lo que habitualmente se incorpora en la dieta. Ya hicimos mucho énfasis con este tema en las videoconferencias anteriores con vos y con Laura, María y Ximena. Bien, vamos a seguir compartiendo pantalla. Además, perdón, una cosita más, ¿verdad? Sí. Todos estos metales tóxicos, plomo, mercurio, cadmio y demás, básicamente, según la calidad de la grasa, y esto es muy complejo, pero digo, de las cargas eléctricas y demás, se van a depositar mayormente ahí todos estos contaminantes, ¿sí? O los que son disruptores endocrinos, contaminantes que pueden estar en los plásticos, en el agua, en los conservantes y demás. O sea, se van a pegotear mayormente en las grasas del cuerpo, de todo el cuerpo, incluso, bueno, puntualmente en el cerebro, más que nada plomo y mercurio. Entonces, también las grasas de buena calidad justamente protegen a nivel electromagnético, de hecho, contra este depósito en estos lugares y es más fácil, digamos, la protección en este sentido. Si no, la remoción después de estos metales tóxicos y contaminantes de los tejidos grasos, que son, como decimos en medicina, ubicuos, que están en todos lados, Sí. la grasa corporal, no la grasa de la pancita, digo, ¿no? Que recubre células, paredes celulares, membranas y tejidos. Entonces, después la remoción es mucho más compleja, y cuanto más compleja es, porque es más densa y hay más cantidades, la detoxificación es más difícil, y cuando se produce hay que usar métodos escalonados muy complejos y racionales para que no se liberen estos tóxicos de golpe y después se liberen de tejidos menos importantes y vayan a tejidos más complejos. Esto es muy importante a tener en cuenta en la detoxificación. Sí, totalmente, sí. Por eso mencioné que es muy importante también nutrición, sobre todo al comienzo, en los cambios de hábitos, porque realmente este cambio puede producir abstinencias, puede producir muerte masiva de bichos, para decirlo en términos coloquiales, y eso generar algunos trastornos que podemos evitar o controlar con adecuada suplementación y medicación. Sí, en forma escalonada para que esto se amortigüe, porque esta liberación de toxinas, tanto de bichos, digamos, de bacterias o parásitos o lo que fuere, o de cándidas, de levaduras, es importante justamente hacerlo en procesos escalonados y con una protección para los sistemas más nobles, lanzarse a hacer una detoxificación así, en forma no controlada, no supervisada. Bien. Bien, buenísimo. Acá están haciendo preguntas interesantísimas. Vamos a tomar todas las preguntas. Paula, estoy leyendo la tuya, Paula Fiol. Vamos a tomar todas estas preguntas. Meli, toma nota, por favor, para hacer capturas de pantalla, así
en la próxima reunión respondemos a todas, y ahí mira quién está, Laura Vanelli. Bueno, Lau, aparece, desaparece, Hola, nuestra hola, coequiper. ¿cómo están? Los ¿Cómo estoy le va? escuchando Amiga, atentamente. Hola, Fabi. ¿querés hacer Hola, algún Gra. aporte? No, te estaba escuchando recién que dijiste que una de las cosas importantes era el tema de cambio de hábitos, ¿no? Algo que suena lindo, pero que no se puede realizar de un día para el otro. Que todo esto tiene que ser un camino y tiene que haber un acompañamiento. Bueno, que es un poco lo que estabas diciendo que complementa la labor tuya y de Fabián. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos encuentros. Gracias, que gracias es Lau re por ser parte, importante por ser ese porque, eslabón que imprescindible como educadora alimentaria para poder lograr el cambio de hábitos. gracias, Gra. Y además me pongo un poquito en la piel de los papás, ¿no? Cuando tienen un chiquito con estos problemas, ¿y por dónde empiezo? ¿Cuál es el ABC? Bueno, que se despreocupen, de eso nos encargamos Jimmy y yo. Así es. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir y cualquier cosa, otro aporte que quieran hacer, me dicen. Sigo compartiendo pantalla. Perdón, después las preguntas van al final, ¿verdad? Porque hay preguntas que estoy viendo interesantes, Sí, pero creo que son preguntas al final. muy interesantes. Tomemos nota, por favor, de las preguntas y vamos a hacer, es lo que te proponía, la próxima semana podemos hacer una reunión grupal, se pueden sumar las chicas y vamos a hacer las preguntas una por una. El glutamato monosódico también, fíjense, si alguno se pregunta qué es el glutamato monosódico, lean las etiquetas, por favor, de todo lo que tienen en su casa. El glutamato monosódico lo pueden buscar en Google como el veneno de los 1001 nombres, E621, INS 621, tienen muchas siglas y nombres diferentes. ¿Por qué? Porque la industria alimentaria lo utiliza muchísimo, a pesar de ser controvertido, que es el adictivo, o sea que genera adicción, ¿sí? Por excelencia. Genera el famoso pruebe uno y no dejará ninguno. Bueno, eso genera el glutamato monosódico, que es el Ajinomoto. También se conoce como Ajinomoto, claro, exactamente, sí, tal cual. Yo iba a decir eso, perdón. Sí, sí. Bien. Y ojo también, porque hay precursores, el ácido glutámico, aspartato, ácido aspartico y cisteína. Los edulcorantes con aspartamo también son precursores del glutamato monosódico. Y esta sustancia genera excitotoxicidad, porque bueno, nosotros lo utilizamos en condiciones normales, empieza nuestro organismo, es el ácido glutámico, permite que haya una conexión cerebral, para decirlo de manera coloquial, actúa como neurotransmisor cuando necesitamos que se excite la zona. Ese glutamato, ¿sí?, va a generar excitabilidad, va a estimular tanto la neurona y va a disparar tanto que va a llevarla a la muerte tarde o temprano. Y esa permanente excitación va a ver reflejada en conductas hiperkinéticas, hiperactivas. También una cosita. va a generar... Sí. Perdón. Si bien acá estás hablando justamente de un producto químico agregado, que está mucho, por ejemplo, en la comida china, ¿no es cierto?, el Ajinomoto, también de forma natural, como ácido glutámico, que no quiere decir que sea malo o que esté agregado, en algunos casos sí, en las levaduras de cerveza, digamos, muchas veces está presente y tal vez no sea conveniente para los niños autistas el uso de levadura de cerveza, más allá que tiene muchos beneficios del complejo del grupo B y demás. Sí, justamente, por eso no es conveniente. Y bien, buenísimo el aporte. Vamos a volver a compartir pantalla. Fíjense, todos los productos se van a sorprender, tienen agregado. Bueno, recomiendo estas películas, estos documentales, Fed Up y Food Inc., creo que son muy esclarecedores, ¿no? Ponen al desnudo la industria alimentaria y los efectos que tiene en nuestro organismo. Fíjense el pollito de 70 días,
en el año 1950 y el de 48 días en el año 2008, estamos en 2020, imagínense lo que es un pollo ahora de 30 días, ¿sí? Entonces, por eso insistimos en consumir animales pastoriles naturalmente, no solo que pisen el pasto, aclaro esto, sino que también coman alimento natural, no Sí, alimento sí. balanceado. En el caso del pollo, ahora que ahí está mostrando que es tal cual, en algunos momentos, en algunas conferencias hace unos cuantos años que yo he dado, he investigado mucho también sobre esto y he hablado con un veterinario, en realidad que ha sido como un poco un informante, porque en realidad me lo decía, digamos, detrás del telón, porque él trabaja justamente con alimentación balanceada para animales justamente no de pastura, y si bien es un mito, digamos, el hecho de que se le da hormonas al pollo, y la realidad es que no se lo dan no porque no le gustaría dárselo, sino porque no tienen receptores, digamos, cuando son tan chiquitos para las hormonas, entonces es un mito, pero sí que a través del alimento balanceado, digamos, o del maíz y demás, que tiene disruptores endócrinos, y una dieta que es casi como para un fisicoculturista, ese animal, tal cual como dijiste, crece más o menos, digamos, 3 veces más rápido de lo que crecía hace unos años, porque la idea es un poco el engorde que pasa con el ganado, y bueno, y después ahí es donde vienen los problemas de los niños con ginecomastia, las alteraciones endocrinas, o sea, hormonales y demás. Pubertad No precoz, que ahora hay muchísima. pubertad precoz, quistes de ovario en las nenas, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, y por último, fíjense, colorantes y aditivos. Hay un estudio norteamericano que revela que la cantidad de colorantes en un solo alimento es mayor a la cantidad que ha demostrado afectar el comportamiento de los niños. Hay muchos estudios que muestran esto. Los niños fácil pueden consumir 100 gramos de colorantes artificiales al día y algunos más del doble de esa cantidad. Fíjense, benzoato de sodio y todos los colorantes alimentarios de uso masivo, acá hay un gráfico, que han demostrado generar hiperactividad y distracción en los niños y se los utiliza. Se los utiliza en el Reino Unido, en algunos países de Europa, empezaron a hacer de declaración obligatoria en los productos cuando contenían estos colorantes, es decir, que podría afectar el comportamiento de los niños. Entonces, de esa manera han ejercido una presión en la industria para retirarlos, pero no en Estados Unidos, tampoco en nuestro país, tenemos colorantes y aditivos que son potencialmente tóxicos y que generan trastornos por hiperactivación. Entonces, ya hay TDAH, padres, médicos y nutricionistas no buscan las piezas alimentarias de rompecabezas del TDAH en un niño, las piezas no se encontrarán y el rompecabezas permanecerá sin resolver. Esto lo dice Laura Stevens y otros investigadores en este artículo que pueden encontrar en internet, resolviendo el rompecabezas del déficit atencional con hiperactividad. Y ahí voy a responder una pregunta, después vamos a ver todas las preguntas que hicieron, nos vamos a ver en la próxima videoconferencia a responder todas las que podamos, pero hay una que dice que creo que mi nieto o mi hijo recibió una droga de uso habitual. ¿Qué? ¿Gentamicina la que es ototóxica u otra? Una Porque era había... gentamicina, sí. ¿Qué querías decir, Fabi, con eso? No, digamos que... No, perdón, después comento otra cosa, pero perdón, no, habla vos. Bueno, acá es que mencioné desde un comienzo, ¿sí? Son diferentes paradigmas, diferentes miradas. Yo invito a ver, porque la información está disponible y accesible, cuáles son los efectos adversos a nivel general y a nivel neurológico, a corto, mediano y largo plazo, de las drogas con efectos psicotrópicos. No estoy haciendo una crítica a una prescripción médica. Estoy diciendo que si pudiéramos llegar a evitar
una droga psicotrópica que tiene efectos adversos, con cambios primero alimentarios, tratamiento homeopático, tratamiento médico integrativo, vamos a cambiar el panorama, la perspectiva de ese niño. Entonces hagamos todo lo posible para evitar medicalizar, sobre todo en la infancia, si tenemos otras herramientas y otras terapéuticas que pueden atender a las causas de estos trastornos. Bueno, eso quería decir respecto a esa pregunta que hicieron. Sí, sí, completamente de acuerdo, ¿verdad? Perdón. Justamente sí. que, bueno, volviendo otra vez a lo mismo, en cualquier situación disfuncional en el organismo, es importante establecer una terapéutica preventiva, perdón, no preventiva en este caso, sino precoz, mejor dicho, para evitar justamente llegar a la medicalización y a la toxicidad que después deviene de esos mismos productos, que a veces, por supuesto, son necesarios, sea un antibiótico, un psicofármaco, pero que la idea es tratar de amortiguar esto antes de que se necesite realmente por una cuestión más estructural, ¿no? Y bueno, y acá estás mostrando esto claramente como para reforzar lo que vos dijiste ya al principio de la pirámide nutricional y demás, claramente que la grasa es fundamental recalcar esto, más allá del producto de origen animal o no, el tipo de grasa que estamos mencionando no es claramente la que se está mostrando acá de ninguna manera. Y yo una pregunta que había ahí solo muy al pasar, desde ya que el colágeno solo está en la materia, digamos, constitutiva de lo que es el animal, pero recordar también que para la formación de colágeno intervienen muchas otras cosas como la vitamina C, el silicio y demás, y entonces, bueno, hay formas de modular esta respuesta a lo que es el colágeno, ¿no? Y no tomarlo como un suplemento, pues no tiene un sentido, ¿no? Exacto, sí, por favor, ya está, o sea, comprometo a la próxima conferencia a hablar del tema del colágeno y si conviene o no tomar suplementos de colágeno. Bueno, entonces, ya hablamos de esto. Tener en cuenta que ninguna dieta es ideal para todo el mundo, siempre debe individualizarse y la individualización de la dieta requiere siempre un estudio clínico, bioquímico, metabólicos, otros más complejos que incluyen alergias, intolerancias alimentarias, inclusive si queremos llegar un poquito más lejos, las genéticos, eso ya es un estudio que se hace en Estados Unidos, pero podemos empezar con cuestiones mucho más básicas al alcance de la mano, desde un laboratorio muy completo de sangre, y después, bueno, sumar otros de orina, materia fecal y los de intolerancias alimentarias y ácidos orgánicos que son de mucho valor. Bueno, esto es lo que yo decía de que todos tenemos una misma genética, entonces el tema no es una dieta para un niño, sino a toda la familia le va a venir muy bien porque la intervención nutricional va a ser para tratar múltiples trastornos, yo diría casi todos o todos los problemas crónicos de salud que hoy nos aquejan. Entonces, esto es de Pollan, el autor del documental que les he recomendado, Food Inc., ¿sí? Entonces, ¿qué comemos? Es fácil. Bueno, después lo vamos a hacer, lo venimos haciendo fácil a través de los talleres, pero bueno, estos son los tips. No como alimentos, con ingredientes. Con ingredientes impronunciables. Con ingredientes desconocidos. Que sus bisabuelos no reconocerían como tal. De la zona central del supermercado, con jarabe de maíz de alta fructosa, con glutamato monosódico o aginomoto, con aceites hidrogenados, y añado, no use productos de limpieza con características similares del 1 al 6, ¿sí? Limpiemos como solían limpiar nuestros abuelos, o mejor aún los bisabuelos. De eso vamos a hablar en el curso que vamos a hacer con la licenciada María Müller y con las reeducadoras Laura Vanelli y Ximena Bustos. ¿Qué tipo de limpiadores y desinfectantes podemos usar en el hogar? Bueno, y también qué alimentos podemos
incorporar para sustituir los que son tóxicos. Tenemos proyección para el 2020-2021, brindar talleres virtuales y presenciales y conferencias gratuitas para los pacientes y profesionales de la salud, para que cuenten con el conocimiento y herramientas para intervenir en los múltiples trastornos de índole médica y nutricional que subyacen a estas condiciones, crear una sociedad científica para una continua actualización y que opere en red, realizar trabajos de investigación y recoger relatos de experiencia y investigación cualitativa. Desde ya a todos los papás, a todos los pacientes que vienen teniendo resultados favorables, los invito a compartir sus experiencias, a difundir. Paula Fiol, que estás ahí, ustedes tienen una página, la podrías compartir en el chat, en donde relatan la experiencia los papás. Me parece muy importante que compartas esta página. Y como conclusión, yo les dije que lo iba a tener a Hipócrates presente desde el comienzo hasta el final. La medicina es el arte de imitar los procedimientos curativos de la naturaleza, no olvidemos eso, y no nos alejemos de eso. Bueno, y la otra, justo me tapa, el doctor del futuro no dará medicinas, sino que instruirá al paciente en el cuidado del ser humano, en dietas y en la causa y prevención de la enfermedad. Thomas Edison. Bien. Entonces, como para cerrar, esto ha sido un pantallazo para informar, para profundizar en aquellos papás y pacientes que ya venían informados al respecto, para hacer un aporte y abrir nuevas líneas de inquietudes, de investigaciones, y ojalá que siga llegando a muchos más. Hola Ximena, te estoy viendo ahí a vos también, la perdí de vista Laura, también ya hemos mencionado que sos parte del equipo, tanto de Espacio Vital como de la Red de Medicina Integrativa. Y bueno, los invitamos a hacer sus preguntas para que todos quienes somos partes de la red, que también quiero mencionar, si bien no estamos trabajando en este momento así tan de cerca, pero no quiero dejar de mencionar a Carola Caro, médica integrativa que está viviendo en Chubut, gran amiga y que también es médica certificada LINCA y viene haciendo muchísimo camino y aportes en este tema. Ya está Liliana, también está la doctora Marcela Ronald. Somos varios los que estamos, aparte de la red cercana, los que estamos trabajando por esto, ¿no? Por brindar nuevas herramientas y poner en nosotros y en quienes podamos transmitir, arrojar un poquito más de luz sobre estas situaciones. Hoy realmente deben ser situaciones de las cuales nos tenemos que ocupar porque son un problema prioritario en salud, son un problema de salud pública, estamos hablando de epidemias, de pandemias, que también requieren que se ponga mucha atención y se haga foco en los medios masivos de comunicación, así como se hace en otro tipo de epidemias y pandemias. Bueno, ¿quieren decir algo? Fabián, Ximena, Laura, no sé si está María, no la puedo ver. Ahí Paula, perdón, lo último quiero comentar porque invité a Paula Fiol a que cuente de su página, ya la puso en el chat para que compartan experiencias en Facebook. Bueno, me despido acá, gracias Fabián por acompañarme en esta conferencia, por todos tus aportes, por todo lo que tenemos juntos. Gracias Laura, Ximena, María, todo el equipo. Gracias a todos los participantes por estar acá y bueno, y estar interesados en tener sus preguntas y sus inquietudes. Gracias Meli por estar ahí al pie del cañón desde Espacio Vital grabando y coordinando todo. Gracias a todos, gracias, estuvo excelente. Gracias por la invitación. Bueno, nos vemos entonces, será para la próxima. Por favor, envíen un mail, Meli, te voy a pedir que mandes vía WhatsApp a todos los participantes el PowerPoint de esta conferencia,
vamos a estar enviando las invitaciones a los próximos talleres y conferencias, y a través del mail de Espacio Vital, por favor, Meli, vamos a ir compilando todas las preguntas, así podemos responderlas en la próxima. Gracias a todos, nos despedimos. Gracias a todos, buen día.